licenciado Guillermo Cuyate. Él es coach y ejecutivo senior dedicado a la metanoia empresarial y personal, orientados en el desarrollo y la obtención de resultados a través de liderazgo, proactividad, planificación, negociación y trabajo en equipo. Más de 20 años de experiencia práctica e intensiva en el campo de gestión como en el campo comercial, tanto en el Perú como en el extranjero, desarrollando todas las actividades que van desde la gestión administrativa, rediseño e implementación de procesos administrativos y de control, como la gestión comercial integral desde el funcionamiento de productos, entrenamiento funcional hasta los servicios de post-venta. Recibimos un fuerte voto de aplauso de la licenciada Guillermo Cuyate con el tema Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. En realidad tomado el cafecito me han pedido que hable acerca de las competencias y competencias eficaces. Lo primero que habría que definir cuál es la diferencia entre lo que es eficaz y eficiente. ¿Saben la diferencia entre eficaz y eficiente? ¿Cuál es la diferencia entre eficaz y eficiente? ¿Alguien sabe? Es una cosita lo que es la diferencia. ¿Qué puede ser? Le pongo el siguiente ejemplo. Habría que tomar una colina y le dice a un general, necesito que tome esa colina. El general, la rama de caballería, así que coge todos los tanques, coge todo un pelotón, todo un equipamiento, artillería, bombardea y entra y toma la colina. ¿Logró el objetivo? Sí. Había otra colina, mismas condiciones, mismo escenario, y le dicen a un otro general. Este general era de fuerzas especiales. Le dicen, tiene que tomar esa colina. Ok, dame un equipo de comando de 6 personas. Salen en la noche, se tiran por las paracaídas y toman la colina. ¿Cuál es eficaz y cuál es eficiente? ¿Por qué? Bueno, el otro también estudió cómo acceder, o sea, qué cantidad de palas, a qué altura hizo. El estudio no tiene nada que ver. Sí y no. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Y ese recurso qué significa? Money. La diferencia entre eficaz y eficiente es el dinero, el costo. Así de fácil. Tú puedes obtener el resultado. Y hoy en día a las empresas, ¿qué es lo que más les importa? El costo. El resultado es importante, pero ¿cuánto te cuesta? Entonces, hoy en la actualidad, las empresas buscan
indicador de desempeño, es un indicador que se utiliza. Puede ser eficaz, pero gastaste demasiado papel. No eres eficiente. Eres eficaz, pero no eres eficiente. Y hoy en día las empresas buscan la eficiencia. Eficiencia. Y hay momentos en el cual el término económico no es una variable importante. Es la cantidad de recursos que vas a utilizar en la gestión de algo. Mientras menos recursos y obtengas el resultado en menor tiempo, eres más eficiente. Antiguamente se tenían las máquinas de escribir mecánicas. ¿Y cuántos papeles se malograban? Porque sabían que o sea, te equivocabas, ponerle. Ok, después salió la máquina de escribir eléctricas, con la bolita y que todavía la procedía y tenía el autocorrector y se generaba los márgenes. Y después salió el procesador de texto. Pero siempre teníamos la impresora. Hoy en día la mayor parte de las empresas, ¿qué dicen? Mándalo digital. Ahorrar el papel, menos árboles. Pero, ¿qué es lo que se busca ahí? La eficiencia en el tiempo. Se puede distribuir, se puede informar y se le ponen determinadas barreras asociadas seguro para que todos tienen que fuera el caso no trascienda. ¿Qué competencias había? En el pasado todos hemos pasado por situaciones en las que fue necesario pensar y actuar rápido. Pero es imprescindible tener el máximo cuidado posible y así evitar contaminación. Y ahí la principal competencia en la toma de una decisión. ¿Voy por la derecha o voy por la izquierda? ¿Me voy en taxi o me voy en colectivo? ¿Salen a una reunión, voy con pantalones o voy con vestido? ¿Me peino con moño o con cola? Decisión. ¿Y en base a qué toman tus decisiones? ¿Perdón? Experiencia, ya. ¿Y qué más? La circunstancia. Entonces, tenemos la experiencia, tenemos la situación. ¿Y qué más? Algo importantísimo en la toma de una decisión. ¿Perdón? La actitud es lo más importante que eso. ¿Perdón? El conocimiento, la consecuencia, más importante que eso. Más importante que eso. Y eso se llama la emoción. Las emociones actúan acá en la toma de una decisión. Cuando están estresadas, ¿cómo es su decisión?
Si están contentas, toman una decisión más rápida. Pero si están con estrés, dudas. ¿Y por qué dudas? ¿Y por qué disminuye? No. No. A ver, nosotros en nuestro cerebro, a esta altura, a la mitad, tenemos una glándula que se llama la amígdala. Y esa amígdala, imagínense una personita que está en una cámara con dos botones. Huye, ataca. Huye, ataca. Entonces, o peligro, alegría. Cuando tú estás estresado, esa personita está tocando peligro, 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 peligro. Y cuando estás en peligro, ¿qué es lo que generas? Adrenalina. ¿Y la adrenalina para qué te prepara? ¿Para la defensa o para el huir? Entonces, la adrenalina hace de que la energía se vaya ¿a dónde? A las extremidades, a los brazos y a las piernas. Y para que tenga energía en los brazos y en las piernas, todo el oxígeno de la sangre, ¿a dónde se va? A las extremidades. Y en el cerebro, ¿qué queda? Poco, porque te está preparando para una reacción física. Y eso es lo que hace el estrés. Entonces, cuando estás estresada, ¿en qué posición quedas? Como sticker, pero con cara de pocos amigos. Y empiezas a ladrar. Y no ladras hacia el otro, ladras hacia ti mismo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacer en esas circunstancias? ¿Tienen el truco? Ya, cuenta hasta 10. ¿Y cómo te calmas? ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí para relajar? Estás respirando. Estás mandando oxígeno. Y cuando mandas oxígeno, empiezas, pero estás así, agarrotaraza, que lo quieres partir, reventarle, como no tienes el rodillo para reventárselo e incrustárselo donde te dije a tu jefe. ¿Qué haces en esos casos? Ahí acuérdense de los bebitos. ¿Qué hace el bebito cuando está ansioso? ¿Y qué más hace? ¿Y qué más hace? Como ya estamos grandes, chupamos el dedo. El bebé cuando se chupa el dedo empieza a respirar sobre su dedo. Hagan esto. Soplen sobre la yema de su dedo por 30 segundos. Repitan esa operación y el nivel de estrés va a bajar. ¿Por qué? Tiene dos razones. Uno es soplar, tiene que. Entonces está mandando oxígeno al cerebro. Y al concentrarte, mira qué estúpido me veo. Soplando, cambiaste el entorno, cambiaste la mirada hacia otra cosa y cuando regresas,
La idea es que si ustedes ven que su jefe está yendo a la azotea y se está tirando al barranco, tú lo quieres preguntar, ya. Hay algunos jefes que ya no, o sea, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Dejar que se desbarranque? La función principal de ustedes es evitar que el jefe se desbarranque. ¿Y con quién lo aprendí eso? Con mi madre. Mi madre era secretaria del siglo antepasado, que escribía con cincel en piedra. Si mi mamá tiene 92 años, era secretaria de los 40-50, como lo explicaría. Entonces, yo aprendí de la función secretarial muy directo. Entonces vi cómo era la secretaria y siempre algo que le escuché a mi madre, la secretaria tiene que defender y alinear al jefe. Ustedes son como el zancudo para el jefe. No llegues ahí. Porque ten cuidado con el aguijón. El zancudo cuando está acá. Ustedes deben ser el recordatorio al jefe. Ojo, te vas a enfrentar contra ese ejecutivo que no te quiere. Acuérdate en la sesión anterior pasó tal cosa. Acá está. Decisiones. Ustedes tienen que ser más altos. El único problema es cuando el jefe es mujer. Muchas veces van a ir a una fiesta. ¿Para quién se viste? ¿Verdad? Se visten, los estudios dicen que se visten para las otras mujeres. Si llegas, entras, miras, llegan, entran, oye, ¿cómo se atreve a haberse puesto eso? Y eso es una condición. Cuando ustedes tienen una jefa mujer, a veces es más exigente con ustedes mismas. Porque dicen que las mujeres tienen que demostrar el 3 veces más la valía. Y señores, no tienen que demostrar nada. Ustedes tienen la valía de por sí. Y tienen una ventaja sobre el hombre. ¿Saben cuál es? Fisiológica. A nivel del cerebro. ¿Cuál creen que es? Uno, las mujeres tienen más materia gris que el hombre. El hombre tiene más materia blanca. Y dos, a nivel del cerebro ustedes tienen un cuerpo calloso más grande que el del hombre, lo que les permite más de 10 millones de conexiones neuronales adicionales. Por el simple hecho de estar preparadas ustedes para preservar la especie, esas 10 millones de conexiones neuronales les permiten tener mayor capacidad de atención en diversas cosas. Los hombres con la punta trabajando en la atención a todo y así, dos cosas. Las mujeres pueden manejar entre 5 y 7 focos de atención en paralelo. Esa es la principal diferencia. Entonces, cuando toman una decisión, pueden evaluar distintas partes del entorno. Y eso es algo ventajoso para ustedes. ¿Por qué es ventajoso? Porque la dirección, ¿qué es lo que tiene que hacer?
La dirección tiene que encaminar las intenciones para un fin determinado. Esa es la definición de una dirección. Encaminar. La mayor parte de los directivos y ustedes como sus asistentes, como su personal de confianza, tienen que ayudar a encaminar. ¿Y qué es encaminar? Es conducir. No dejar que todo vaya fluyendo. Porque ¿qué pasa si ustedes echan un barquito en el río? Unos barquitos de papel, echan en el río. ¿Lo pueden controlar? ¿Por qué? Están dejando que las cosas fluyan. Cuando nosotros tomamos decisiones, tenemos de que hacer que las cosas pasen. No dejarlas que fluyan o verlas pasar, sino hacer que las cosas pasen. Ustedes tienen una ventaja, han sido entrenadas desde niñas. Cuando quieren lograr algo en la pareja, ¿qué es lo que hacen? ¿Se lo piden de frente? Empiezan a pasar comerciales, empiezan a pasar insinuaciones, van preparando el terreno. Solo se pide de eso. Entonces, no les estoy diciendo nada extraño, nada de que ustedes ya no manejen. Porque ahora van a tomar conciencia que ese encaminar, ese evitar que todo fluya sin un control tiene que ver con la dirección. Pero la dirección sin una intención, sin un objetivo, es gastar pólvora en gallinazo. Entonces, cuando nosotros hablamos de toma de decisión, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Qué hay atrás? ¿Hacia dónde quiero ir? Entonces, este objetivo o esta intención tiene que tener una formulación clara. Debe ser conocida o consensuada. ¿Estamos de acuerdo a dónde tenemos que llegar? ¿Estamos de acuerdo con? No es una decisión unilateral. En las organizaciones, antiguamente las decisiones eran unilaterales, eran netamente feudales. Acá se hace lo que yo digo porque yo soy el jefe. Ese es un liderazgo autoritario, posicional. ¿Funciona hoy día? Los capataces ya fueron, los caporales ya fueron. Hoy en día interviene la fuerza de la comunicación. ¿Y por qué es importante que esta formulación clara se dé? Porque a falta de reglas, cada uno crea sus propias reglas. Entonces, las reglas tienen que ser claras. ¿Hacia dónde quiero llegar? Tiene que ser claro. ¿Y por qué debe ser conocido y consensuado? Hace el siglo pasado existía la teoría de las necesidades del psicólogo Bashman, una pirámide. Y dentro de estas necesidades básicas existía la necesidad de pertenencia. Cuando algo, ustedes participan en un grupo y aportan ideas y esas ideas se desarrollan dentro del grupo, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Por qué? Porque sientes que es parte tuya, es como tu hijo, tu creación,
Entonces, cuando nosotros vamos a tomar decisiones, debemos, aparte de tener que ser claro, debe ser consensuado. Oye, ¿qué piensas de eso? ¿Qué piensas de aquello? Para ir recogiendo toda esa información. Y este objetivo o intención tiene que estar agarrado a un fin determinado, es decir, a una meta. Y esa meta tiene que ser alcanzable, debe ser evaluable, debe poder ser corregida y mejorada. No hay nada en esta vida que no se pueda mejorar. Todo se puede perfeccionar. ¿Y saben por qué? ¿Por qué todo se puede perfeccionar? Les pregunto. A ver. ¿Quién sabe hacer de qué? Sí, yo hago esa pregunta porque yo no hago queque, yo hago ladrillos. Porque como soy ansioso, abro el horno como 80 veces a ver si lo subió. Entonces se plasma y sirve como herramienta de defensa. Cuando hiciste tu primer queque, ¿cómo fue? ¿Y por qué fue imperfecto? Ya te faltó experiencia. ¿Y cómo fue que lo hiciste? Cogiste la receta y decía 200 gramos de harina, 100, 20 gramos de mantequilla disuelta. Y te dedicaste a leer la receta. La segunda vez, ¿cómo fue? Cogiste la receta, la seguías leyendo, pero le pusiste tu recuteo, tu malicia, tu toque personal. Y la tercera vez, ¿cogiste la receta? ¿Por qué? Igual manera es la vida. Tú hiciste algo, hiciste un procedimiento, funcionó, lo aprendiste, ya se incorporó. Entonces puedes botar el procedimiento y vas a crear uno nuevo, mejor, pero ya tienes todo tu bagaje aprendido. Eso nadie te lo quita, por lo tanto lo puedes hacer mejor. Una vez el socio de Steve Jobs le dijo: estamos mal, te despido, ya no eres el presidente de la compañía, ya no la diriges. Steve Jobs dijo: ok, gracias, quería tomarme vacaciones. Bueno, ahora que ya está fuera de la compañía, conversemos acerca de las cosas que están pasando. Ah, mira, pasa esto y aquello. ¿Y cómo se puede solucionar? Bueno, haciendo esto y aquello. Allá vacante, contrato de nuevo para que lo ejecutes. Entonces, todos ustedes saben hasta dónde llegó Steve Jobs en la compañía. Él tenía el objetivo, era claro dónde querían, pero sabían que se podían alcanzar, que se podía corregir y que se podía mejorar. No hay ninguna decisión perfecta. Ustedes conocieron a su príncipe azul cuando pasó el idilio y vieron al sapo que habían escogido como príncipe azul. Empezaron a ver todos los horrores de que había en él. ¿Sí o no? Y ahí ustedes tomaron la decisión. ¿Qué es esto? Y se quedan con el sapo. Y ese sapo nuevamente le dan al besito y se vuelve de ese príncipe azul que realmente ustedes quieren. Pero, ¿era corregible? El sapo pequeño.
cambio en el equipo. Podían corregir. Estaban aquí. ¿Qué es lo único que no se puede corregir? Porque es el inicio de una nueva aventura. ¿Quiénes toman decisiones en la organización? La alta dirección toma decisiones a nivel estratégico. La mediana dirección toma decisiones a nivel táctico. Y la dirección básica a nivel operativo. Hace muchos años atrás, en el siglo pasado, cuando se empezaron a desarrollar la mayor cantidad de teorías en cuanto a la administración científica y a la incorporación de las tecnologías de información, se desarrolló lo que se llama, hoy en día le han puesto muchos nombres, pero básicamente el origen es el DP, más conocido como dirección de objetivos. ¿Cuál es la teoría de dirección por objetivos? La alta dirección lanza los requerimientos hacia dónde se quieren dirigir. La base o la parte operativa le dan los caminos o alternativas, es decir, la parte operativa. Vamos por acá, allá, vamos así, vamos así, hagamos esto, hagamos aquello. Pero es un brainstorm, o sea, es muchas ideas. Es esta parte a nivel de jefatura que la resume y establece la parte táctica. Esto es parte operativa, esto es parte táctica. Y al último, la alta dirección dice, ok, en base a esto, establecemos esta estrategia. ¿Por qué? ¿Quién es el responsable del resultado? ¿La parte operativa? ¿La parte práctica? ¿O la parte estratégica? Él toma la decisión. Entonces, si nosotros somos conscientes de esto, y ustedes, como asistentes ejecutivos, ¿qué es lo que tienen que brindar en cada una de estas cosas, de estos estamentos? Información al kilo, reportes de reportes con información. No. Deben de, en vez de dar información al kilo, deben dar un kilo de información. Información relevante, información filtrada. He ahí el tema de ustedes. ¿Cómo filtra esa información? La señora, ¿cómo filtra la información que le pasa al jefe? Por ejemplo, si hay unas ideas o estrategias, uno las revisa. Por ejemplo, si fuera en caso de unas ventas, yo tendría que revisar el caso de los proveedores y tal, ¿no? Entonces ahí filtraría cuáles son más pertinentes para ese tipo de cosas. O sea, haces una categorización ABC. Si lo hago de esa manera, entonces estoy filtrando ya una parte, ¿no? Y se vuelve a hacer una ¿Qué te dice? Generalmente a veces uno tiene que dar las ideas
Ya, pero que ellos sientan que ellos son los que han dado las ideas. Por eso es sacudir. Ya, ellos tienen que sentir que ellos son los que son los protagonistas, son los que han dado las ideas. Definitivamente necesitamos sentirnos importantes, porque tenemos la certeza que atrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Por eso la mayor parte de las asistentes son. A nivel operativo, ¿cómo organizan su trabajo? ¿Cómo deciden? Llegan, se sientan en la máquina, la prenden, entran en el Facebook, en el WhatsApp. No, ¿qué es lo que hacen? Cuando llegan a la oficina, pasan por el baño de mujeres, se retocan y salen a sentarse en el escritorio. Se planea. ¡Wow! O sea, le sacas un plan, vacilón, chao. Ya. ¿Y cómo lo haces? ¿Y cómo lo ordenas? ¿Cómo lo organizas? ¿Y cómo lo priorizas? Entre lo importante y lo urgente. Y decir que manejan el cuadro, las 4 posiciones. En administración del tiempo se utiliza este cuadro. Mucho poco. Importante o urgente. ¿Qué es lo primero que hacen? La conjunción de lo importante y lo urgente. Esa priorización en definir qué es importante y qué es urgente se llama toma de decisión. Entonces, cuando nosotros priorizamos, debemos de establecer cuáles son los elementos. ¿Qué es esta R? ¿Alguien sabe? No. Algo que ustedes, todas ustedes odian. La rutina. Poco importante, poco urgente se llama rutina. ¿A esto tienes que tomar decisión? ¿A esto tienes que tomar decisión? Tu decisión tiene que estar acá. Eso que acaban de hacer se llama estrategia. El cuándo lo hacen y el cómo lo hacen. Cuando ustedes tienen conciencia o descubren su trabajo de esa forma o lo organizan, el tiempo vuela. Y simplemente, ¡ops! Y cuando revisas tu trabajo al final, se hizo todo. Entonces te vas satisfecho.
Entonces, cuando la dirección trata de conciliar ambos aspectos, se dice que toman decisiones asertivas. Nuevamente, el estratégico alto visión debe de decidir cuál es la visión y los grandes, la visión y la gestión de los grandes objetivos. Dentro de la organización, ¿ustedes saben la diferencia entre visión y misión? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es la visión? La visión es a largo plazo. Y la misión son estrategias, procedimientos, todo para lograr esos objetivos. Eso no esperar a largo plazo. La visión es el sueño, Conseguir a largo plazo. por eso, es el sueño que nunca se alcanza. Pero sí, es que actualmente se hace uno con metas a 1 año y otro con 5 años. Una cosa son las metas y otra Eso cosa. es la visión, La visión siempre tiene que ser como cuando vas al mar, el horizonte. Nunca lo alcanzas al horizonte. Exactamente. Es como dice, yo para ser feliz tengo que obtener el éxito. Ok. Obtuviste ese éxito. ¿Eres feliz? Quieres más y más. Y siempre vas a querer más. Entonces, la visión es, nunca lo vas a alcanzar. Siempre va a ser el horizonte, es el sueño. Y la misión es la tarea que tienes que realizar para llegar a ese sueño. Por lo tanto, la conjunción del sueño más la acción se convierte en un plan. Y en nuestra vida tenemos que tener claro cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión para obtener eso, ese logro. Y ahí es donde va a trabajar la organización, en estos grandes objetivos. Otro de los elementos básicos es la valoración. La valoración desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la gestión humana. Hoy en día, las decisiones, muchas de las decisiones, toma de decisiones, están relacionadas al entorno. Porque ese entorno es lo que va a influir en tomar una decisión de A o B o C. ¿Por qué creen de que todos los días aparece el reporte de bolsa en los noticieros? O el tipo de cambio. ¿O por qué nos obligamos a escuchar todas las malas noticias que nos dan los noticieros de muertes, asaltos, violaciones y todas esas cosas, con la esperanza de que llegue el momento en el noticiero de que hable de la situación mundo económico, para saber qué es lo que está pasando, el entorno, porque ese entorno nos afecta. La guerra que existe entre Estados Unidos y China por temas comerciales, a ellos se pelean de boquilla, van acá, pero a nosotros en Sudamérica nos afecta. El entorno que lo metieron preso, lavado de activos, ¿quién contrata con el Estado? Nadie quiere contratar con el Estado, todo el mundo tiene miedo. El entorno, ¿cómo está?
no, hay un nuevo director, entonces me pongo más papista que el Papa, y si en el TUPA no dice que es con letra mayúscula, yo no lo pongo con letra mayúscula. El entorno. ¿Y ese entorno a quién se refiere? ¿A lo que está a nosotros, afuera de nosotros? Hay factores externos e internos, pero también existe el factor interno del que toma la decisión. ¿Cómo estoy yo? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuál es mi nivel de comprensión y de percepción del papel que estoy jugando en ese momento? Y es ahí, en ese entorno, que yo también estoy incluido, que yo tengo que evaluar mi percepción. ¿Cuántas veces hemos visto a una persona que lo ponen como jefe para que tome las decisiones y el zapato le quedó demasiado grande? ¿Por qué? Porque la percepción del papel él no la había interiorizado. Por lo tanto, hay que valorar el entorno externo e interno y mío propio. Lo que en inteligencia emocional se llama la inteligencia social, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Cuando en el proceso de coaching nosotros trabajamos mucho en ese enfoque personal, en esa valoración, en esa autocrítica, en esa autodisciplina, en ese manejo del riesgo. Porque el manejo del riesgo es lo que nos va a llevar a hacer tal o cual decisión. Tirarnos a la piscina sin agua o mirar si primero hay agua. Por lo tanto, debemos de hacer un diagnóstico interno y localizar los recursos. Cuando nosotros trabajamos en toma de decisiones, ¿cuáles son los recursos con los cuales contamos? ¿Cuáles nos faltan? ¿A quién debemos de recurrir con esos recursos? Y ahí entra lo que yo les decía al inicio de la charla, la diferencia entre eficaz y eficiente. Costo de los recursos, de este tipo de enfoque. Y en base a eso, decidir qué estrategias de dirección y resultados. Cuando hablamos de estrategias de decisión, hay dos elementos básicos: instrucción y relación. Cuando yo veo esta estrategia y la enfoco en cuanto a instrucción, mi entorno está bajamente capacitado, tiene poca habilidad, entonces yo le tengo que enseñar. Lo típico de que los jefes les dicen: a mí me gustan las cosas así, ABC. Esta es la estructura, yo te digo los nombres y tú desarrolla la carta. O quiero una estructura con columnas y filas, los resultados remarcaditos y en fondo amarillo. Tengo que enseñar la instrucción, definir claramente hacia dónde voy. Y la relación es one way. Yo digo, tú escuchas, tú acatas. Pero va a llegar un momento en el cual ya no se necesita tanta instrucción, porque ya aprendiste, ya tienes las habilidades, entonces se cambia la prioridad de la instrucción por la relación, y ahí la relación es, la comunicación es bidireccional, se dialoga, se expone y se da soporte. Y la función principal del asistente de gerencia es ayudarlo en esa discriminación y darle el soporte. Y ahí el truco, y ahí la importancia de esta parte.
nivel táctico, ya la estructura de cada uno de los subsistemas funcionales era lo que estábamos hablando acá, del cuadro de la importancia entre lo importante y lo urgente en cuanto a la toma de decisiones desde el punto de vista de la administración del tiempo. Configurar en la organización, integrar los recursos y las funciones y motivar y fijar sistemas de recompensa. Pero acá es donde viene otro elemento importante: el dolor del cambio. ¿A quién le gusta cambiar? ¿A quién le gusta cambiar? Señores, lo único constante en nuestra vida es el cambio. Porque ustedes ya no son la misma persona que eran cuando se levantaron. ¿Están más viejos? No son la misma persona. Aprendieron cosas hoy día. La única variable constante es el cambio. Y mientras más nosotros nos acostumbremos a entender el cambio como nuestro aliado, vamos a tener lo que se llama la adaptabilidad. Y nuestras decisiones tienen que ser adaptables, deben ser permeables. Cuando permitimos que nuestras decisiones sean permeables, son sujetas a cambio. Se puede corregir, se puede avanzar. Y es a nivel práctico que se tiene que incorporar esa gestión del cambio, esa administración del dolor del cambio, ese rechazo que se da. Y este rechazo muchas veces se refiere a mantener el status quo. No me cambies el sistema, no me cambies la computadora, ya la conocí, ¿por qué es que mantienen la misma marca de celular? Zona de confort. Se habla. Entonces, pero te apuesto de que primero tenías uno 11.5 y ahí fuiste, ahora tienes un tremendo monstruo de que por casualidad sirve para hacer llamadas telefónicas. Esa adaptación, esa mutación al cambio debe de incorporarse en la toma de decisiones. ¿Qué tan rígido son para adaptarse a las nuevas circunstancias? Y ahí tú con la toma de decisiones. Porque eso es lo que te va a motivar a ti, a mantenerte en la cresta de la ola. Y a nivel operativo, ya estructuras, esto de acá, básicamente ¿a qué se refiere? A tu trabajo rutinario. A lo que sí o sí hay que hacer. Entonces, ¿dónde va a estar el truco? En la coordinación de las acciones. Y la coordinación se refiere netamente a la comunicación. Cuando nosotros aprendemos a tomar decisiones comunicativas, asertivas, las cosas fluyen y cambian. Ok. Hay habilidades a nivel de estrategia, práctica y operativa, y tienen que ver con tres elementos: la parte técnica, la parte conceptual y la parte humana. ¿Se acuerdan de que yo hablaba, cuando hablaba del entorno, el tema de las relaciones, no solamente el entorno económico, social, sino el entorno humano? Es básico en la toma de decisiones. ¿Y qué quiere decir esto? Esto viene
que ver con lo que se llaman las habilidades duras, es decir, la capacidad de utilizar los conocimientos, métodos, técnicas, tecnología, equipamiento y todos los recursos en la ejecución de tareas. Son las habilidades duras, es lo que se llama la formación. Netamente la formación técnica para tomar una decisión. ¿Alguna vez llevaron algún curso de toma de decisiones o establecimiento de metas? Yo lo veo más jóvenes que yo fui educado en el siglo pasado, hasta la maestría fue del siglo pasado, y nunca llevé un curso de toma de decisiones. Siempre se dio por sentado que en base a la técnica tú ibas a tomar las decisiones. Sin embargo, señores, los años de experiencia, son 16, estamos en 2018, los 16 años que vengo dedicado a la consultoría me han demostrado que uno establece objetivos organizacionales esperando obtener resultados organizacionales, pero muchas veces nos damos un contrasolazo. No se logran esos objetivos organizacionales. ¿Y por qué está dado? Porque los objetivos organizacionales no están alineados con los objetivos personales. Y acá, yo desde el punto de vista técnico, puedo decir ABC, pero en la realidad no he considerado el factor humano. ¿Qué es lo que quiero yo? Yo sé de que no debo de manejar técnicamente, no debo de manejar a más de, en zona escolar, a más de 35 kilómetros por hora. Pero el recurso que tengo, mi auto, yo le doy el acelerador, tengo pie pesado, le pongo el acelerador y paso a 180. O paso a 60. Técnicamente, tengo el conocimiento y tengo el recurso para ir a 15, pero paso a más. Técnicamente, todas conocen su cuerpo, saben cuándo es que se puede y cuándo no se puede, y cuándo es más rico. No se puede. Nos gusta a todos vivir en el riesgo. Es por eso de que Rubén sacó decisiones. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en el riesgo, al borde, a pesar de que tenemos los recursos para utilizarlos y controlarlos. Acá, en las habilidades, tenemos que saber exprimir esta parte técnica. Ahora, hoy en día se habla mucho de la innovación, del emprendimiento, del hacer las cosas distintas, se habla de la creatividad, de la innovación. Ok. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la capacidad de pensar en una forma creativa? ¿Qué creen? Vamos, chicas. Nuevas formas. ¿De qué? Pero no, así ya está, lo estamos haciendo.
funciona así, ¿para qué lo voy a...? Entonces, ¿qué es pensar de forma creativa? ¿Para quién? ¿Y quién es el primer cliente? Entonces, ¿a quién tiene que comenzar a hacerle creativo? Cuando algo es creativo y algo te gusta, ¿qué es lo que haces? Sonríes, te vacilas. Cuando algo es rutinario y que no te gusta, ¿cómo estás? Por si acaso, para ponerse a luz, todo lo mueve más de 72 músculos. Para sonreír solo usa 7. Por lo tanto, evitando. Sonreír, evitando. Aunque algunos nos ponemos chinos de la risa y igualito desarrugados. Pero el crear, el pensar en forma creativa, hoy en día la neurociencia te enseña que tienes que en tu pensamiento poner la alegría, porque eso te va a generar emisión de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que son los elementos que te permiten ser más efectivo y más creativos. El ser creativo no significa hacer distinto a veces la torta, sino pones la torta, que es la misma parte de chocolate que siempre has hecho, pero en la creatividad le pusiste una decoración. Van todos los días con el mismo uniforme a chambear. Pero te apuesto de que no todos los días el peinado es el mismo. No todos los días los aretes son los mismos. ¿Por qué? ¿Para qué está cambiando? Por lo tanto, esta capacidad de pensar creativamente tiene que ver con ese estado de ánimo. Permite relacionar fortalezas y debilidades con oportunidades. Hoy en día lo que se busca es convertir estas debilidades en oportunidades de mejora. Y al cambiarlas por oportunidades de mejora, se te brindan nuevas alternativas, donde ya no van a existir la amenaza, sino simplemente oportunidades. Hay un dicho muy antiguo: quien nace para gordo, aunque lo faje. ¿Sí o no? No soy panchochito. Me han querido hacer bajar de peso y hacer ejercicio un montón de veces. Igualito soy panchochito. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Que yo estoy contento con el panchochito. Soy feliz. ¿Me siento mal? No. Y la forma creativa, cuando me dicen, no, yo no tengo, yo tengo esto es mi tanque de esta máquina sexual, que soy yo. Se acabó. Creatividad. El enfoque se fue a otro lado. El enfoque, ¿cómo lo estás viendo? Mientras tú estés rígidamente viendo un problema, la creatividad te permite salir de esta posición y mirarlo por el costado. ¿Cuántas veces al momento de tomar una decisión se toman un minuto para salirse de esa posición y mirarlo por el costado? Eso es lo que se llama el planeamiento estratégico, el planeamiento estratégico. ¿Qué pasa si? Las alternativas. Y el pensamiento creativo, pensar de forma creativa, es básico.
Esto va a permitir tener una visión integral y central, acorde a la misión y fijar objetivos estratégicos. No importa en la posición que ustedes estén, todos cumplimos una función directiva, desde el presidente del directorio hasta el vigilante que está en la puerta. Esa persona también tiene una función directiva. Y al último, tenemos el factor humano, que es la facultad de relacionarse, de comunicar, de motivar, de guiar. Esas son habilidades y son los retos que hoy en día los ejecutivos tienen que enfrentar, tienen que manejar. Y ustedes son las llamadas a encauzarlos, a guiarlos y en algún caso arrastrarlos hacia ese manejo de estas habilidades. ¿De acuerdo? ¿Dónde comienzan a practicarlo? En tu pequeño entorno, en tu familia, con tu pareja, con tus amigos, y de ahí pasarlo, dejando la amistad porque hay un sentimiento, pasarlo a trabajar dentro de tu ambiente laboral. Ahí pueden empezar a hacer pequeñas prácticas, pero eso sí, no se vayan a poner sindicalistas. Ahí es donde viene el tema. Y estas son las 3 habilidades asociadas a cualquiera de estas partes estratégica, táctica y operativa. En base a esa concepción, en base a todo esto que hemos visto, ya entramos en un proceso de toma de decisiones. ¿A dónde voy? Y cuando yo voy a tomar una decisión, puedo establecer determinadas coordenadas, puedo sacar una brújula para saber dónde está el norte, el este, el centro, el sur, o sea, pero así todo me voy a encontrar en una misión. La revista de la Harvard Business, o sea, de la Universidad de Harvard, sacó un estudio en el cual demostraba que todas las decisiones que toman los principales ejecutivos de las empresas son emocionales. Las decisiones son emocionales. ¿Por qué te pusiste el pentátil y esos aretes? La emoción que te gusta y que te hacía sentir bien. Emoción. Si yo te digo 2 por 2 y si así te voy repitiendo la tabla de multiplicar, tú la vas a saber. ¿Y cómo la aprendiste? Repitiéndole 1 y 1000 veces más. Mejor la aprendo, la interiorizo antes que me salen del televisor. Entonces, ¿por qué decidiste aprenderlo? Para evitar el dolor del cambio. Y eso se incorporó en una emoción. Es por eso que cuando nosotros vamos a procesar información, ¿qué es lo que hacemos? Recibimos data. ¿Esta data qué es? Simplemente es información. ¿Qué hacemos con esta información?
maybe if I talk in English, you can understand very well. Do you speak English? No. Ah, parler français, mademoiselle? Vous ne parlez, vous ne comprenez pas? Ah, ich spreche Deutsch. Nein, ich spreche Deutsch. Parle italiano. Non capisci niente? Ah, parla portoghese. Ah, ma non intende managgio. Buongiorno, mamma, Mano, ¿qué es lo que acabo de hacer yo? Brindar información. Pero tenemos un pequeño problema. Si está en un lenguaje que entendemos, está en castellano, lo seguimos. Pero les hice una pregunta en inglés, en francés, en alemán, en italiano, portugués, quechua. Vale. Entonces, con esta información, ahí entra la capacidad técnica. Lo decodifiqué y me está hablando en español. Por lo tanto, en base a lo que me dice, yo hago un razonamiento. Es decir, razón. Como cuando eran chicos y estaban en el colegio y les enseñaban aritmética y les decían, haz tu cuadrito, razonamiento, operación, respuesta. Con todas las variables acá, que operan y operan una respuesta. Ese razonamiento, ¿a qué nos va a llevar? No, simplemente a comprender. Comprendemos de qué se trata. Si sabemos, comprendemos, podemos ir a la derecha, podemos ir a la izquierda, sabemos de qué estamos hablando. Ya podemos conceptualizar. Pero lo entendemos. Simplemente lo comprendemos. Solamente después de que hemos comprendido y lo comparamos contra nuestras experiencias pasadas, vamos a lograr entender. Y decimos, ¡ah, por eso era! Ahí hemos entendido. Y es por esta simple y sencilla razón de que los hombres jamás vamos a entender a las mujeres y las mujeres jamás van a entender a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no tenemos experiencia femenina, aunque hay algunos que lo intentan, pero fisiológicamente es imposible tener esa experiencia, al igual que las mujeres. Cuando nosotros entendemos dentro del ámbito laboral, sea hombre o mujer, entendemos la situación, hemos ido a nuestro almacén, a nuestra cajita de herramientas que se llaman experiencia. Y ahí la que nos va a permitir poder enfocar hacia dónde vamos. Y esa experiencia va a estar amarrada a nuestros sentimientos internos. ¿Cómo son las decisiones cuando están tristes? Todo está negro.
decisión positiva porque estás tan triste. ¿Qué pasa cuando usted sale? O cuando estás negativa, o cuando estás enojada, o cuando estás deprimida, que no es lo mismo que triste. Cuando estás contenta, cuando estás con miedo, cuando estás contenta. Todos esos sentimientos son importantes en el momento que toman una decisión. ¿Los suicidas en qué momento se suicidan? ¿Cuando están bajando o cuando están abajo? Cuando están abajo no, cuando están saliendo. Porque ahí tienen la suficiente fuerza para tomar la decisión. Porque cuando están bajando, todo está negro, no hay fuerza. Cuando están abajo, dicen no hagan olas. Pero cuando ya están saliendo, ya se empoderan, y ahí es cuando se suicidan. Cuando nosotros entendemos que nuestros sentimientos, al momento de tomar una decisión, van a afectar nuestras experiencias actuales y futuras, nuestra forma de actuar antes de actuar, vamos, ¿cómo estoy? ¿Cuáles van a ser las circunstancias? Y si más aún aceptamos que esto que tienes en tu mente, porque todos esos sentimientos que vimos anterior, alegre, vida, con dudas, están en tu mente. Van a determinar tu decisión. Entonces, y si tienes en cuenta que este sentimiento es subjetivo, porque la alegría, la tristeza, la depresión, las dudas es subjetivo, no es concreto. ¿De qué color es? ¿Y quién dice que esto es negro? ¿Y quién te dice que es negro? Ah, según tú, para mí es marengo. Marengo, porque dentro de las tonalidades del negro está el marengo. Ahí no es negro, es marengo. ¿Tu libreta de qué color es? Ah, no, para mí es verde. ¿De qué color es la chopa de la señorita que está en la última fila? ¿Color guinda o color azul? Guinda y blanco. No, para mí es conchuelito. Entonces, todo lo que nosotros sabemos es subjetivo, porque va a haber estado dado por nuestras experiencias, por nuestra idiosincrasia, por nuestra educación, por distintos cristales. Va a ser subjetivo. Puede ser cierto o no, pero lo importante es que tú trabajes y que seas consciente de en el resultado está. ¿Cuántas veces has tenido que hacer cosas que a ti no te gustan? Más aún en la relación con tu pareja, en la relación con tu ambiente laboral. Has tenido que hacer muchas cosas. ¿Y cómo has salido? Renegando. ¿Y por qué reniegas? Entonces, ahí tienes de que establecer la diferencia entre el ser y el ser.
tú eres una persona capaz, una persona maravillosa, que tuviste que hacer algo que no te gustaba. Lo que no te gustaba, ¿qué era? El hacer. Pero tú, si tú te mantienes alegre, por nada que hayas tenido que hacer algo, así eso ya pues aprenderé. Ok, pero ¿cómo saliste? No, riéndome. Ya después ya es. Ah, saliste ciertamente, o sea, ya te vayas a salir. Pero en ti, ¿cómo te sentiste? Ah, ahí está la diferencia, en que tu ser no se sienta mal, el hacer. Ahí, cuando tu sentimiento interno lo controles, el resultado externo va a la vida. Y todos tenemos un sentimiento de nosotros mismos para cada una de las facetas de nuestra vida. No siempre estamos contentos ni siempre estamos enojados. Estos dos tienen que convivir. Para que haya oscuridad, y para cada una de estas facetas nos hemos determinado un plan. Las zonas de confort. Y señores, cada vez que tomamos decisiones, nosotros salimos de nuestra zona de confort. Salimos a una zona mágica. No hay decisión buena ni decisión mala. Lo que no hubo fue una buena orientación del fin, de la meta, de la técnica. Entonces, cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort y trabajas en ese sentimiento, ¿cómo van a ser tus decisiones? ¿Negativas o asertivas? Entonces, siempre, acuérdense, al momento de tomar una decisión, ¿qué es lo que hay que tener? Ser consciente que estoy dando lo mejor de mí en este momento bajo estas circunstancias. Que mañana voy a haber aprendido otra cosa y voy a poder tomar otra decisión, es relativo, pero tiene que ser consecuente. Y ese sentimiento interno tiene tres pilares. Tú tomas decisiones en base a lo que piensas que es el ideal personal. No, yo soy una secretaria ejecutiva, estudié en la monjas francesa, o estudié en ELA, o me paré hice todos los cursos del Instituto Latinoamericano, entonces yo soy una ejecutiva sumamente preparada. ¿Eso garantiza tu decisión? Que las decisiones que tomes son correctas. Tu imagen personal. A ver, por ejemplo, yo soy administrador de empresas, tengo una maestría en administrador de empresas en la Universidad de Lima, tengo una maestría en la Universidad del Pacífico en la administración de mercados y ventas, tengo otra maestría en dirección comercial y una última maestría en dirección y gerencia. Eso habla de mi imagen. ¿Qué habla de mi imagen? ¿Y tiene que ver con mi vida personal? Entonces, cuando nosotros vamos a tomar decisiones, tenemos que estar alineados con eso y, por último, el nivel de autoestima. Si nuestros tres pilares están bien, vamos a poder refutar y afrontar la toma de las decisiones.
Y lo más importante es ser consecuente en esta toma de decisiones, porque van a determinar hasta dónde vamos a llegar. Y acuérdense, somos lo que pensamos y lo que pensamos somos lo que decimos. Todas aquellas palabras que repetimos constantemente van a determinar cómo vamos a actuar, hacia dónde vamos a ir y qué tipo de decisiones vamos a tomar. Ahora, hay decisiones que son programadas y decisiones que no son programadas. Estas son las que se toman ante situaciones que no se repiten o implican una asignación de recursos significativos. Están yendo a la oficina y hay un taco en la principal avenida. ¿Qué hacen? ¿Se bajan del micro? Si le dicen al taxi voltea a la derecha o voltea a la izquierda, esas son decisiones no programadas. Y las programadas son las que se toman en el proceso. ¿Dónde está lo más difícil? ¿En la de arriba o la de abajo? Ok. Y todo por dónde comienza. Por decidir o no decidir. E incluso el no decidir significa que estás interesado que las cosas sucedan sin hacer nada. El no decidir ya por sí mismo es una decisión. Cuando tomes conciencia de que el no decidir ya es una decisión, vas a empezarte a empoderar. Pero cuando decides, te tienes que comprometer con los resultados que se quieren alcanzar. La decisión que tengamos puede ser acertada o no. Cualquiera de las dos va a generar un aprendizaje. Y cuando vayamos a tomar una decisión, tiene que tener un propósito definido e importante. Porque si esta meta que toma la decisión no tiene un propósito definido e importante, lo vas a tomar a la ligera y no vas a tener la certeza o tomar la importancia o hacerte responsable de ello. Hay algunas cosas que cuando nosotros tomemos decisiones tenemos que ser conscientes de las consecuencias. Puede generar una desmotivación en el personal, puede generar inseguridad, poca valoración personal, puede llevar a una gerencia de crisis, es decir, estar apagando incendios, puede llevar a rotaciones de personal, a desperdicios en todos los sentidos, es decir, menos, generar malestar personal que está amarrado con la desmotivación, inconsecuencia y falta de compromiso. Si nosotros somos conscientes de esto, vamos a tener que entender que cuando hablamos del estudio de las decisiones, vamos a pasar por entender el problema cuando vamos a tomar decisiones. Y el problema tiene que ver con la información, si esta información es errónea, si es verídica, la selectividad. O sea, hay veces que yo desecho y no tomo en cuenta esos elementos para tomar la decisión que estoy seleccionando, o al momento que yo me creo superior. Yo soy cholo de acero y no me pasa nada. La posición social, la interpretación o el sesgo. Todos estos son problemas en la toma de decisiones. La característica. ¿Estoy considerando los efectos futuros? Estoy pensando que puede ser reversible, es decir, lo voy a poder corregir de acuerdo al impacto. Esto va a tener una periodicidad, va a ser
constante. La calidad, esa calidad. ¿Cómo vas a medir tu calidad de esa decisión? Como estos ingredientes, la información, el conocimiento, la experiencia, el análisis y el juicio. Y por último, el entender la importancia en cuanto al tamaño, la duración, la certeza de los objetivos, la cuantificación de esta variable y el impacto en el factor humano. Esos son componentes básicos en la toma de decisiones. Y en la medida de que nosotros tomemos conciencia de esto, nuestras decisiones van a ser más acertadas. Cuando hablamos de este componente de decisión, es la información. ¿Quién recoge la información? Cuando recogemos información, ¿cuál es el sesgo que tiene? Es información desde mi punto de vista, desde el punto de vista del tercero, la discutí para llegar a esa información consensuada que realmente va a aportar valor. Los conocimientos es la experiencia, ese componente técnico. Antes de tomar una experiencia, una decisión, si no saben de qué es lo que hay que hacer, preguntar. La persona que pregunta es la persona que camina al éxito. La experiencia. Cuando una persona soluciona un problema en particular, esa experiencia le sirve para establecer inferencias. Vas a poder solucionar otros problemas, ¿ya? Para cualquier otra situación similar, es decir, correlacionar. Y eso es algo básico en la toma de decisiones. Ahora, cuando hablamos de análisis, no hay un método particular. Cada uno lo va a interpretar de acuerdo a su modelo mental. Lo que sí hay que entender el problema. Y cuando hablamos del problema es el hecho concreto, sin opinión. Desapasionado. No lo que yo pienso, lo que piensa el otro. ¿Cuál es el problema? ¿Qué lo causó? Y en base a esto, ¿qué alternativas de implementación de control? Desapasionadamente. Ya, se cayó de la leche. ¿Puedes hacer algo? ¿No? Sí, sí puedes limpiarlo. Y de ahí tomar las precauciones para que en el futuro no vuelva a pasar. Y eso es el análisis que se hace. Y al último, los juicios son necesarios para combinar esta información con los conocimientos, la experiencia y el análisis. Pero ese juicio es único, tuyo. ¿Y a quién le pertenece? A ti, solamente a ti. ¿Cuántas veces tu jefe ha dicho vamos por la derecha y tú dices no, anda por la izquierda, vamos por la derecha, anda por la izquierda, anda por la derecha, si va por la derecha, había un hueco. Lo que ustedes, ¿por qué dijo por la derecha? Porque la información que él tenía que a la derecha estaba limpio. Si ustedes tenían una información de que había un hueco, no se la compartieron, el juicio de información fue erróneo. Por lo tanto, acuérdense, la toma de decisiones hoy en día implica rapidez. No hay tiempo para estar estudiando. Hoy en día las organizaciones necesitan que las decisiones se tomen para guiar. Porque eso, en el mundo laboral, implica a entender la información como una herramienta básica. Y es por eso de que debemos de actualizarnos,
Debemos saber qué está pasando en nuestro entorno, en nuestra industria, en nuestro sector. Debemos de adaptarnos, a flexibilizarnos, porque hoy en día ya nada es rígido, nada es constante, lo único constante es el cambio y sobre todo la incertidumbre. Hoy estoy acá, no sé, por lo tanto tengo que en este momento dar lo mejor de mí en este momento, bajo estas circunstancias y bajo estas herramientas. Estos son los elementos que me van a permitir poder comprender qué está pasando, y al comprender voy a poder decir por qué está pasando, y si sé por qué está pasando voy a poder crear cómo puede hacerse mejor. Pero como todo es perfectible, nuevamente inicio el ciclo. Si nosotros entendemos esto, vamos a ir tomando cada día mejores decisiones. Y estas decisiones siempre tienen que pasar por el tema SMART: específico, medible, alcanzable, realista y con los recursos en un tiempo determinado. Todas mis decisiones tienen que ser SMART, porque estas decisiones van a estar amarradas a los objetivos hacia dónde quiero llegar, a las metas a donde quiero llegar, a las cosas que quiero obtener. Y si estas son SMART, es muy viable de que las decisiones que ustedes tomen vayan a estar orientadas a eso. Y si esos objetivos los planeamos, los ejecutamos, comprobamos, actuamos y volvemos a estar realmente en el ciclo, vamos a obtener resultados sumamente positivos y vamos a hacer que nuestra actividad diaria sea un reto constante. Ahora, no hay que olvidarse que hay problemas. ¿Y cuáles son los problemas habituales cuando tomamos decisiones? La impuntualidad, conexiones no detectadas con otros problemas, es decir, que no hemos analizado suficiente la información, el incumplimiento de las secuencias para decidir, no hacer seguimiento, no establecer reglas claras o tomar reacciones reactivas y no decisiones proactivas. Estas decisiones reactivas generalmente es apagar incendios y no nos ocupamos de analizar qué es lo que está generando el incendio. Las parálisis, o sea, que te quedas sticker porque no sabes cómo reaccionar, entras en estrés y entras en agresividad, y cuando entras en agresividad no piensas claramente, no piensas con claridad. O hay un exceso de confianza, falta de claridad, definición y temores de. Por lo tanto, no me queda más que decir que orientar el rumbo de sus vidas está en sus manos. Crean en ustedes, crean en lo que quieran y hagan que suceda. Tomen las mejores decisiones desde su yo interno. Realmente todas las decisiones del universo, que tengan un bonito término de semana y un mejor resto de año. Muchas gracias.